Hola, mi nombre es Marlene y quiero darte la bienvenida a esta serie que he titulado Identidad en Cristo, Crianza arraigada en la gracia. El libro que vamos a estudiar para desarrollarla es el libro escrito por Jonathan Holmes, que originalmente en inglés se llama Grounded in Grace y en español sería Fundamentados en la Gracia. La identidad es un tema del cual siempre tenemos que aprender, siempre es relevante hablar de él, porque así como la santificación para nosotros como cristianos es un tema recurrente, es un tema que se toma o que nosotros llevamos a cabo a lo largo de toda nuestra vida, con la identidad sucede algo similar y que es un tema que nosotros siempre debemos estar revisando para ver si lo que estamos formando, lo que estamos desarrollando, si está conforme a lo que Dios quiere o espera de nosotros. Y para nosotros como padres cristianos o como padres es un reto grande porque a medida que nosotros necesitamos ayudar a nuestros hijos a desarrollar una sana identidad, nosotros mismos también estamos entonces en ese mismo trabajo y también estamos llevando nuestras propias luchas, y es aquí donde entra la gracia como como nuestra herramienta, tanto para nosotros recibirla como para darla a nuestros hijos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que el autor nos presenta en los dos primeros capítulos del libro, donde él pone ciertas bases y nos ayuda a reflexionar en algunos conceptos que de pronto ya hemos preconcebido en nuestra mente, pero nos hace la invitación a que cambiemos un poco la manera como estamos pensando acerca de ellos. Y lo primero que él nos cuenta es que es muy común escuchar, o nosotros mismos siempre hablamos de construir identidad o de formar identidad. Pero para nosotros como cristianos es importante entender que la identidad no es algo que nosotros podamos construir. La identidad es algo que nosotros recibimos, es un regalo, es algo que Dios nos otorga, porque no hay nada dentro de nosotros de lo cual podamos tomar para construir esa identidad. Y tampoco hay nada fuera de nosotros, en nuestro entorno, en nuestra cultura, de lo que nosotros podamos tomar para desarrollar una sana identidad. Entonces, me parece muy importante este concepto con el que él inicia, porque cuando nosotros entendemos esto, entonces el panorama cambia. El panorama cambia porque lo que vemos a nuestro alrededor y en nuestra cultura es precisamente esos dos caminos por los que las personas desarrollan su identidad. Hay un camino y es que el autor lo llama como la forma tradicional, y es que las personas siempre han basado su valor o eh, para dar la respuesta a quiénes son, basándose en lo que hacen, ¿cierto? Y es muy común que hoy todavía muchas personas lo piensen así. Pero él también nos dice que en los últimos años las cosas han venido cambiando, entonces se ha abierto otro camino y es otra manera en que se nos está invitando a desarrollar o formar nuestra identidad, y es tomar el camino de fundamentar nuestro valor en lo que sentimos. Entonces es ahí donde nos invitan a que miremos dentro de nosotros para que podamos extraer lo mejor de nosotros y convertirnos en nuestra mejor versión, y de esa manera entonces vamos a desarrollar o vamos a llegar a ser esas personas que queremos ser. Entonces él nos dice que estos dos caminos son dos caminos peligrosos porque como lo dije ahorita, no hay nada ni dentro de nosotros ni fuera de nosotros que nos pueda ayudar en este proceso. Entonces él en el primer capítulo explica un poco o nos da el panorama de lo que la cultura está haciendo hoy con nuestros hijos, y él nos dice que existe una enorme presión sobre nuestros hijos de parte de la cultura
para que ellos descubran quiénes son verdaderamente. Pero los mensajes que les está enviando la cultura a nuestros hijos son mensajes contradictorios. Por un lado, nos dicen, destaca y sé quién quieras ser. Tú puedes ser lo que quieras, lo que desees. Eso lo puedes ser. Incluso si tu cuerpo no se adapta con lo que tú quieres, tú puedes cambiar tu cuerpo y convertirte en lo que quieras ser. Y en ese mensaje muchos jóvenes lo han escuchado hoy en día y cada día más y más jóvenes creen que es verdad y empiezan a incluso a hacer cambios importantes en su cuerpo pensando que eso les va a verdaderamente les va a dar ese sentido de valor y ese sentido o ese deseo de seguridad que quieren tener y no han obtenido porque piensan que necesitan hacer cambios y que después de ese cambio van a poder sentirse verdaderamente valiosos, pero al final se dan cuenta de que no es así. Pero por otro lado, la cultura les dice, bueno, no nos gusta eso que elegiste ser, no te aprobamos. Y se vuelve esa lucha constante de los jóvenes de querer encajar, de querer hacer lo que sea para recibir la aprobación del grupo, de sus amigos o de las personas cercanas y se vuelve una lucha que no tiene fin porque nunca van a poder encontrar una aprobación completa de su entorno. Otro mensaje contradictorio que nuestros hijos reciben constantemente respecto al tema de la identidad es respecto a la verdad. Por ejemplo, el mensaje es, vive tu propia verdad y no dejes que nadie la cuestione. Es tu verdad, es lo que tú piensas y punto. Pero por otro lado, también te dicen, si otra persona tiene también una verdad, esa verdad puede ser peligrosa y puede ser tóxica. Es decir, el mensaje es, vive tu propia verdad y no dejes que nadie la cuestione. Pero los demás no pueden tener esa verdad, no pueden tener esas mismas convicciones. Entonces es ahí donde se vuelve también un tema difícil para enfrentar porque esto genera crisis. Después de escuchar esos mensajes que no tienen nada de coherencia entre sí. Entonces el autor nos dice, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿A dónde deben acudir nuestros hijos en busca de fundamentos firmes para desarrollar o para encontrar quiénes son? Y entonces en el segundo capítulo él nos habla acerca del Evangelio, de la gracia, como ese lugar donde verdaderamente nosotros debemos descansar y encontrar todo lo que necesitamos para descubrir nuestro valor y para dar respuesta a esa pregunta de quién soy. Entonces en el segundo capítulo habla un poco acerca de dos fundamentos teológicos de la identidad que les quiero contar de manera general porque en el canal de Telegram les voy a estar compartiendo los textos para que ustedes ya hagan un estudio más profundo, pero él dice que los dos fundamentos teológicos de la identidad son dos declaraciones que debemos entender y que debemos creer y debemos aceptar. Una de ellas es que somos hechos a imagen de Dios. ¿Y qué significa que somos hechos a imagen de Dios? Significa que fuimos creados con un propósito o con varios propósitos. Pero el principal propósito es tener una relación con Dios. Ese es un pilar. Ese es un pilar que debemos entender y de donde se desprende todo este sentido de valor. En segundo lugar, el segundo propósito con el que fuimos creados es tener relaciones con otros seres humanos.
Y eso se refleja en los mandamientos en la Biblia que nos mandan constantemente a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en esa cantidad de textos donde se nos dice unos con otros, unos a otros, unos con otros. Entonces podemos ver que eh, esos son los propósitos con los que Dios nos creó al ser creados a su imagen. Y también en tercer lugar, eh, el ser creados a imagen de Dios significa que tenemos toda la capacidad, o que tenemos el mandato o el llamado a ejercer los dones que Dios nos entregó para traer belleza y traer bondad a la tierra. Eso lo han llamado algunos como el mandato cultural, ¿cierto? Que es, bueno, tienes relación con Dios, tienes relación con los demás, pero hay un llamado también, y es a poner la belleza o traer la verdad de Dios a la tierra. Entonces, como primer fundamento teológico sería este de que somos hechos a imagen de Dios. Y el segundo fundamento teológico de la identidad es cuando la Biblia nos dice que estamos en Cristo. El término en Cristo y términos relacionados aparecen muchas veces en el Antiguo Testamento. Y el término en Cristo es algo que debería ser un punto clave en la respuesta de quién soy yo. Cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando nos unimos a Cristo y estamos completamente con Él, la Biblia nos dice incluso en Gálatas que estamos revestidos de Cristo. Esto es un concepto que es muy difícil, o sea, no tan difícil, pero es un poquito difícil de explicar, o sea, de entenderlo para nosotros y de pronto de explicarlo a nuestros hijos, pero eso es lo que tenemos que vivir, lo que significa revestirnos de Cristo. Y se me viene a la mente cuando Jesús habla acerca de la vid y los pámpanos. Y Jesús compara esta relación cuando dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Y es que estamos completamente unidos, no podemos sobrevivir fuera de Él. Entonces, el término en Cristo es un término que deberíamos estudiar más profundamente, y deberíamos guiar a nuestros hijos a que los puedan estudiar y lo puedan entender, porque Él nos ofrece varios textos bíblicos en donde podemos estudiar más profundamente lo que significa estar en Cristo. Pero una de las cosas que significa estar en Cristo es que somos adoptados en la familia de Dios, como nos dice en Romanos 8:15. Otra declaración importante que se desprende de estar en Cristo es que somos ciudadanos del cielo, como lo dice Filipenses 3:20. Otra declaración es que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, todo esto, todas estas declaraciones y todas esas implicaciones de lo que significa estar en Cristo es algo que tenemos que verdaderamente entender a profundidad para nosotros poder entonces ayudar a nuestros hijos a que entiendan de dónde proviene su valor, de dónde proviene su propósito, hacia dónde se dirige, para qué fueron puestos sobre la tierra. Entonces, esas cualidades de ser ciudadano del cielo, ser perdonados, ser redimidos, estar reconciliado con Dios, tener el derecho a ser parte de la familia de Dios a través de la adopción, son las bases sobre las cuales nosotros debemos entonces construir nuestra identidad. Para un seguidor de Cristo, para un cristiano, esas son las características más auténticas que nosotros tenemos. Entonces ya pasamos del plano de creer que nuestra identidad está en lo que hacemos, en lo que logramos, en lo que
aprendemos o incluso en lo que hacemos en la iglesia o en el contexto cristiano y pasamos y también dejamos esta visión de que la identidad la podemos em, construir con lo que tenemos dentro con lo que sentimos o con lo que queremos ser. Y llegamos a este nivel o a este plano donde entendemos que la identidad es ese proceso de entender todo lo que somos en él. Hasta aquí entonces avanzamos el día de hoy con lo que tenía preparado y esperamos que en la próxima ocasión podamos entonces seguir recibiendo más de lo que podemos aprender de este libro. Bendiciones.